cree que la supraconciencia se puede alcanzar mediante el sueño, cuando dormimos y tenemos un sueño? Porque me ha pasado una cosa muy extraña. Hace un montón de años, yo vivía en Madrid en aquel entonces y mi madre, yo soñé que hablaba con mi madre, pero hablábamos con la mente y ella estaba como para ingresar en un hospital, pero fue un sueño, nada más. Y ella estaba hablando con una enfermera y estaba delante del mostrador de la enfermera. Yo estaba sentada a un lado y ella me miraba y yo la miraba y hablábamos con la cabeza. Y 4 meses después a mi madre le dio un ictus y no podía hablar. Entonces yo creo que tuve una premonición en sueños con respecto a que a mi madre le iba a dar un ictus. Era eso. No, es muy importante lo que ha hecho. Tenía toda la razón de preguntarlo, pero sin lugar a dudas. Miren, hay 2 tipos de sueños importantes. Cuando soñamos es lo que se llama el sueño REM. Es con ondas delta, son las ondas más lentas. Hay 5 tipos de ondas. Las delta, teta, alfa, beta y gamma. En las delta es las ondas más lentas. Es cuando se producen los sueños, el sueño REM. Y hay varias fases que a veces nos acordamos y a veces no nos acordamos, pero siempre soñamos. El sueño REM tiene 2 etapas. Una etapa que es cuando se sueña y una segunda etapa que no se sueña, que sirve para recuperar las neuronas que han trabajado durante todo el día. Y hay 2 tipos de sueños. El sueño que es metafórico, de una vivencia que usted ha vivido durante el día y le ha motivado una situación tensional y metafóricamente le aparece un sueño, ha tenido un disgusto, ha perdido el empleo, le ha pasado. Esto es un sueño, metafóricamente puede aparecer otra. Y sueños que son manifestación de la supraconciencia. Esto pasa en personas evolucionadas, es decir, personas que en su camino están próximas a su supraconciencia, que tienen ya esta facilidad o predisposición a contactar. Cuanto más materializado está una persona, más el ego le está tapando y alejando su supraconciencia. Por lo tanto, le es más difícil contactar con ella. Entonces, piensen que en el plano astral, en esta otra dimensión, el tiempo es circular. ¿Qué quiere decir? Que solo hay presente, no hay pasado ni futuro. Todo es presente. A mí los enfermos en la experiencia cercana a la muerte me cuentan toda su vida, algunos. Pasado, presente y algunos futuro. Y lo ven todo en el mismo momento. Usted tuvo una precognición de lo que iba a pasar, porque usted, en el plano astral, su supraconciencia, todo es presente. La precognición que tienen algunas personas, que es la intuición, la capacidad de decir, pasará algo, esto es totalmente de la supraconciencia, porque la supraconciencia solo se mueve en el presente. Todo es un tiempo, no existe pasado y futuro. El pasado y futuro lineal es propio de la dimensión humana nuestra tridimensional, como estamos viviendo nosotros ahora. Pero en la otra dimensión solo hay presente. Y usted tuvo la capacidad de su supraconciencia hacer un sueño con telepatía con su madre. O sea que no era una pregunta rara. Es muy frecuente esto que pase. Vale, muchas gracias. De nada. Hola. Hola. Bueno, ante todo quería darle las gracias porque he pasado por un proceso de duelo muy complicado y gracias a usted la verdad es que estoy mucho mejor. Me alegro mucho. No ha sido un duelo humano, ha sido un duelo animal. Y me gustaría que nos hablara un poco de los animales, ¿no? De si van al mismo plano que nosotros, si nos volveremos a encontrar. Bueno, es que me pongo a llorar si pienso en... Entonces me gustaría que nos explicara un poquito, por lo menos a mí... es muy buena la pregunta. Algo de los animales, sí. Es muy buena la pregunta y le felicito. Usted quiere mucho al animal. Miren, todo ser vivo, ¿cómo definimos un ser vivo? Un ser vivo es aquel que tiene 2 propiedades fundamentales. Tiene capacidad de autorreplicarse, de reproducirse, si no se acabaría la especie. Y en segundo lugar, tiene capacidad de relacionarse con el entorno, eliminando los productos de desecho que producen su metabolismo y controlando que entre solo lo que realmente le interese. Estas son las 2 propiedades fundamentales del ser vivo.
Todo ser vivo tiene conciencia. Lo que hay distintos grados de conciencia. Yo les he hablado de la conciencia del ser humano, que es la máxima, la dimensión material en que nosotros conocemos. Les he hablado de los mamíferos, que tienen una conciencia más baja, más limitada. Pero los pulpos tienen, los delfines tienen, todos tienen su conciencia y son capaces de aprender una serie de actos. Las hormigas, las abejas, en su función de social que ellas hacen, tienen conciencia, saben lo que tienen que hacer. Tienen conciencia de que tienen que hacer esto, aportar esto a la comunidad. Entonces, los animales, los mamíferos, ya les he dicho que tienen hasta el sistema límbico, la conciencia equivale a la conciencia media del ser humano. Le tengo que decir, para su satisfacción, que hay muchos casos que usted puede encontrar y leer, como he leído yo, en la bibliografía mundial, que pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte, en vez de encontrar una persona, han encontrado su mascota. Ojalá. Esto está, no, ojalá. Coja usted la bibliografía y verá que hay muchos casos que describen que han contactado con su mascota. O sea que la mascota tiene conciencia, pero es un grado de conciencia distinto de la nuestra. Yo no le puedo decir a usted qué pasa los que están allí afuera y no vuelven, o el tiempo que están allí. Yo les puedo hablar solo de los que van allí y vuelven y me lo cuentan. Yo no tengo capacidad, no soy ni vidente ni medium. Yo no sé los que no vuelven cómo evolucionan. He leído mucho y he hablado con mucha gente evolucionada, con lamas y tal, y sé lo que me han contado, pero no es experiencia mía. Lo que sí lo puedo decir es que, como tienen conciencia, su conciencia perdura. Y personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, no le digo yo, pueden encontrar muchísimos casos en la bibliografía mundial de que lo describen que han encontrado su conciencia. O sea, su mascota o su animalito está en el otro plano, si ha fallecido o se le murió, está en el otro plano astral, en otra dimensión energética. Ha dejado su estuche, su cuerpo, pero su conciencia, que es de grado inferior a la nuestra en cuanto a evolución, pero desde el punto de vista de características energéticas, persiste en otro plano astral. Estése tranquila, su conciencia. Y usted el día que falte, le deseo muchos años de vida, puede ser que la encuentre, contacte con ella. Espero que sí. Muchas gracias. De nada. Lea que hay mucha bibliografía de esto. Es muy cierto esto que ha dicho usted. Hola. Buenas. Aquí. ¿Dónde? A su derecha. Aquí. A ver, me pongo de pie. Aquí ya la veo, ya, perdone. A ver, a mí me gustaría que le dijese a todo el mundo, al que no lo sabe, que un minuto de meditación o dos, unos minutos diarios, pueden ayudar muchísimo a ese despertar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué le parece a usted la idea de que todos tenemos un despertar o más a lo largo de la vida que coincide normalmente con la mediana edad? Y que mucha gente no sabe lo que es y lo que hace es anular ese despertar yendo a terapias donde le dan drogas de todo tipo para anular esa necesidad que tienen de saber quién son y vivir ese despertar, porque es duro, normalmente es una crisis existencial que nos lleva hacia abajo. Entonces hay que saber lo que es y no anularla, porque mucha gente lo que busca es no sufrir, porque normalmente es un sufrimiento al principio. Yo quiero saber su opinión, sé más o menos de lo que estoy hablando, pero me gustaría saber su opinión acerca de esto. Mire, perdón, sí, diga. Sí, nada más. Le contestaré las dos preguntas. Primero me ha hablado de la meditación. Sí. Sin lugar a duda. La meditación tendría que empezarse en el colegio. Tendrían que empezar la gente a educar a la gente joven, a los niños, con la meditación. Ustedes no se pueden llegar a imaginar el cambio que supone contactar con la supraconciencia. Y esto requiere un entreno, una técnica. Les aseguro que cambia la capacidad de afrontar las emociones. Cambia la memoria, mejora.
desaparece el insomnio, el estrés, la angustia, se tiene más tono vital. Es decir, toda nuestra dinámica vital, tanto anímica como fisiológica, la bioquímica, mejora de una manera espectacular. Y sobre todo cambia la manera en que afrontamos la vida. Cambia rotundamente. Entonces uno ve la vida que es maravillosa. La vida es un milagro, se lo aseguro. Cuando uno contacta con la supraconciencia, es un regalo la vida. Despertarse cada mañana es una maravilla. Poder ver nuestro planeta, la naturaleza, ver un pájaro, ver un árbol, una puesta de sol, ver el paisaje que tienen ustedes, poder estar con la familia, con los seres queridos. Esto es un regalo, es una maravilla esto. En cambio, les tengo que decir una cosa. Los que están dominados por el ego, miren, yo estoy en la Junta del Colegio de Médicos, hemos hecho un estudio de la mortalidad en Cataluña. La supervivencia es muy buena, pero quedamos aterrados. De los 15 a los 35 años, la principal causa de muerte es el suicidio. Es el suicidio. ¿Qué hemos hecho con nuestra juventud? Son momentos de la vida que uno tiene que estar lleno de objetivos, de proyectos, de ilusiones. Y esta gente se suicida. Se tiran al tren, al metro. La droga, sobrepasan las dosis y provocan un paro cardiorrespiratorio irrecuperable. Y yo atiendo, un cirujano atiendo, ¿saben cuál? Ahora está bastante de moda. Beben salfumán o lejía y me los traen con el esófago quemado, el estómago quemado, los tengo que operar enseguida. Sacar el esófago, el estómago, y si se recuperan hay que reconstruir con colon, coger el colon y reconstruir la continuidad digestiva. Y les pregunto por qué lo hacen esto. Y todos me contestan lo mismo. No tiene sentido la vida. Lo material es fácil conseguirlo, pero no da sentido a la vida. Te da momentos de placer, pero después tienes una situación de vacío. Yo les pregunto, ¿la religión nos ayuda? Y dice, no, lo que les he dicho antes, dogmas y cosas que yo no me creo. Ellos tienen una ansia tremenda de encontrar algo trascendente que les dé sentido a la vida. Fíjense bien, el ego nos lleva al suicidio y la supraconciencia es una maravilla. La vida es un milagro, es maravilloso ver la vida con la supraconciencia. Cuando uno toca la supraconciencia, ve la perfección, la divinidad en todo, en un pájaro, en una rosa, en una puesta de sol. Es maravilloso esto. La Madre Tierra es maravillosa. Fíjense la diferencia que hay. Y esto solo se consigue con contactar con ella. El mejor método es la meditación. Tendría que empezar como una asignatura en el colegio, enseñarles a los niños ya a meditar. Pero esto no interesa, por lo que les he dicho antes. No se quiere gente libre, se quiere rebaño. Esto es lo que se quiere. Y saben que despertar conciencias se les ha acabado el chanchullo que tienen montado. Esto es lo que ocurre. Gracias. Su segunda pregunta es muy interesante. Por más presión que hace el ego, tapando la supraconciencia, en algún momento de la vida se tiene que manifestar. Y se manifiesta cuando estamos materializados con una crisis, como usted ha dicho. ¿Qué es una crisis? Una crisis es desmontar nuestro andamio psicológico, que es un autoengaño montado por el ego y que por debajo está empujando la supraconciencia. Por esto una crisis siempre es beneficiosa. Cuidado por esto que la parte profunda, en personas predispuestas a la depresión, estas pueden suicidarse en estos momentos. Pero hay que vigilarlo. Pero es positivo. Una crisis es ventajosa, porque siempre sales beneficiado estructuralmente, con una caracterología mejor. Y son impactos de la supraconciencia que de tanto en tanto dan un golpetazo al ego y decir, basta, tiene usted razón. Hay que hacer mucho caso a estos destellos, aunque el entorno siempre te dirá, estos son tonterías, cuidado que esta está mal de la cabeza, empezarán a dar pastillas para mantener el rebaño. Esto es así, pero usted tiene razón.
Diga. Hola, Hola. aquí. Esto de aquí, si usted estuviera aquí, Arriba a la izquierda. se daría cuenta que el aquí es inmenso. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, vale. Aquí. Vale. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Ah, sí, sí, ya la veo. Gracias. Perdone. Gracias, doctor, por esta exposición suya y por este momento y por permitirnos hacerle preguntas. Esta es difícil para mí hacerla. Bueno, respecta a sus competencias. He escuchado en estos días información acerca del cáncer y de la metástasis. No sé si se dice así. Metástasis. Metástasis, perdón. Bueno, que esa teoría que se dice que las células pasan, estas células cancerígenas, a otro lugar del cuerpo, no puede ser. Que el cuerpo o las células del cuerpo no tienen esa función. Puede parecer una locura, pero yo lo sentí, dije, qué mejor que hacérselo al doctor. Me parece muy bien, si tiene duda, que lo pregunte. Pero aquí esto es una pregunta desde el punto de vista anatomopatológico. Yo esto tengo mucha experiencia. Por ejemplo, cuando opero un cáncer de esófago, de estómago, páncreas, colon, recto, antes de operar hacemos lo que se llama saber el estadio, es decir, el grado de evolución que tiene. Y esto lo vemos con exploraciones como la TAC, la tomografía axial computarizada, o la PET, que es una tomografía por emisión de positrones. Con esto vemos dónde está el tumor, el tamaño que tiene, las vísceras que está invadiendo a su alrededor y si hay siembras tumorales a distancia. Entonces, lo que sí vemos con frecuencia es que si el tumor está aquí, los epiteliales, la primera estación de metástasis son los ganglios. Es el ganglio metastásico. Por ejemplo, en la mama es el ganglio centinela de la axila. Le puedo asegurar que son células del cáncer primitivo que ha emigrado a través de los vasos linfáticos hasta el ganglio de la axila. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo cojo un trozo del tumor de la mama y lo estudio al microscopio, y cojo el ganglio metastásico, lo corto y lo miro al microscopio, son exactamente las mismas células. Son células que han emigrado del tumor primario y se han propagado a través de las vías linfáticas hasta el ganglio regional satélite, en el caso, la adenopatía satélite, de una mama, del tumor que sea. Otros, los que son del mesénquima, los sarcomas, estos se propagan por vía venosa, a través de la vena. Pero usted coge una metástasis de un sarcoma cerebral, por ejemplo, en el cerebro, le coge una biopsia y el primario, por ejemplo, en el hueso, un tumor de Ewing, y verá usted que es exactamente la misma célula sarcomatosa, la de Ewing, que la que tiene la metástasis en el cerebro. O sea que esto está demostrado que hay emigración. Lo que pasa es que se está descubriendo cada vez más por qué se producen metástasis. Hay una serie de proteínas, de sustancias, cada vez vamos viendo, que facilitan la posibilidad metastatizante de un tumor. Esto sí. Pero que la metástasis es una emigración de células del tumor primario a distancia, a través de las vías linfáticas o a través de las vías venosas, dependiendo de la estirpe histológica del tumor, esto es una realidad científicamente demostrada. Pero, ¿qué la provoca? O sea, según esta información, el miedo que genera el ser humano cuando le dan esta noticia es lo que hace que se produzca deformaciones en otro órgano que se puede llamar bueno, no me sale la palabra. Metástasis. Metástasis, que se puede llamar así. Usted tiene razón en una cosa clarísima, que la persona que tiene... Mire, todos los enfermos que a mí me vienen a la consulta con un cáncer de páncreas, esófago, colon, lo que sea, y les hago la historia, después de haber hecho la historia, preguntando la sintomatología, la clínica, la exploración, les pregunto siempre lo siguiente. ¿Usted ha pasado una situación de estrés importante antes de desarrollar el tumor
por problemas familiares, sociales, laborales, del tipo que sean económicos, le puedo asegurar. En biología nunca puedes decir siempre, pero le puedo decir que casi siempre todos me dicen, doctor, me ha descubierto. Estoy pasando un problema o he pasado un problema familiar, social, económico, del tipo que sea, que lo he pasado muy mal. Y por lo que les he dicho antes, el estrés disminuye la capacidad defensiva del organismo y el tumor queda a sus anchas y tiene todas las posibilidades de hacer metástasis. Estoy totalmente de acuerdo que la persona en estrés desarrolla el tumor y si persiste el miedo y el tumor de origen mental, tiene mucha más posibilidad de que haga metástasis. Tiene usted toda la razón. Tienen que diferenciar lo que es dolor de sufrimiento. Son dos cosas distintas. El dolor es una respuesta biológica que nosotros no podemos influir en ella. Nos la da el cuerpo, el organismo, para avisarnos de que algo no funciona bien, que tengamos cuidado y nos preocupemos. Y el sufrimiento es como nosotros psicológicamente interpretamos el dolor, que puede ser lo magnificamos o no le damos importancia o lo valoramos de una manera o de otra. Sufrimiento es la interpretación anímica del dolor y lo podemos modificar. En cambio, el dolor es una respuesta biológica de aviso. No podemos modificarlo. Usted tiene razón. El miedo del estrés es fatal en una persona que tiene un cáncer. Gracias, doctor. Miren, les puedo decir, y mire que se lo dice un cirujano, más del 80% de las enfermedades que estamos viendo hoy día, todas, o la gran mayoría, más del 80%, tienen que ver mucho con el estrés mental de la persona. Son multifactoriales, intervienen otros factores, pero la mente en su desarrollo y aparición es fundamental. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, sí, buenas Buenas. tardes, noches. Aquí en la parte izquierda, aquí a su izquierda, levantada. Ah, sí, ya la veo, ya la veo. Vale. Es un poco difícil, le prometo. Sí, verla. lo sé, por eso me levanté. Muy bien, gracias. Vale, le hago la pregunta y gracias primero. Usted explica que la vida no se basa en el éxito material o en las acciones que realizamos, sino en descubrir el ser. Según sus palabras, el hacer o el tener es propio de nuestro ego. Exacto. Es decir, de nuestra identidad materialista. Mi pregunta está relacionada con el ego. ¿Es fácil dominar el ego siendo una figura de renombre en su campo? ¿Qué acciones en su vida le ayudan a acercarse a la parte menos material, es decir, a descubrir su ser? Me lo pregunta a mí personalmente. Sí, a mí. personalmente. Gracias. Le diré la verdad. Sí. Primero la tengo que felicitar porque ha dicho una cosa maravillosa. Nuestra finalidad auténtica en la vida, propia de la supraconciencia, es descubrir el ser. Este es el objetivo de nuestra vida, descubrir nuestra supraconciencia. Esta es nuestra auténtica finalidad. El hacer o tener es propio del ego. Es necesario. El ego no lo podemos eliminar. En nuestra dimensión humana, el ego lo necesitamos para llevar a cabo nuestras acciones. Nos da fuerza, nos da empuje, nos da voluntad para hacer las cosas. Y siempre es hacer o tener, pero hay que controlarlo. Lo ha definido usted muy bien. ¿Qué he hecho yo en mi vida? Mire, el cirujano, me eduqué en una familia cristiana, católica, hice mi crisis como hace la juventud, cuando llega un momento que dices, a ver, esto de que te dicen de tantas cosas, ya empezamos, dogmas. Y entonces quieres una explicación racional. Entonces, lógicamente, esto ya no lo aceptas. Y te vas apartando de estos conceptos dogmáticos. Yo me aparté. Encima me matriculé en medicina, me hice medicina y entonces allí empiezas a ver pues, la biología. Es un impacto para el estudiante de medicina, por ejemplo, hacer la disección, hacer disección. Una cosa que uno aprende mucho la realidad de la vida. Tienes una piscina allí tremenda, teníamos, llena de formol, y dicen, ale, cojan, y tienes que meter la mano y sacas un brazo, lo que sea, y diseque el nervio cubital, por ejemplo. Realmente te das cuenta lo que es la vida.
Entonces te vuelves tremendamente materialista. Interpretas la enfermedad como un enemigo y tienes que luchar para vencer al enemigo. Te vuelves materialista totalmente. Y yo lo era, se lo digo en serio, y profundamente materialista en este sentido. Pero cada persona tiene un destino. No existe la casualidad y el azar, ¿eh? No existe. Ya lo decía Einstein, casualidad o azar, todo tiene su causa. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos ni entendemos por qué pasan las cosas. Pero entonces yo tuve en mi destino, se me planteó el enfermo con la experiencia cercana a la muerte. Y me dejó con la boca abierta, se lo prometo. Dije, es imposible que este enfermo me esté contando lo que me está contando. Y entonces dije, aquí hay algo más. Y entonces es cuando yo empecé a estudiarlo. En oposición, ya les he dicho, de todo mi entorno. Pero mi inquietud investigadora, que siempre la he tenido, porque en el hospital, en la universidad, sobre todo mis residentes del servicio de cirugía, siempre quieren hacer la tesis y tal y cual, y hay que hacer mucha investigación. Primaria, animal y laboratorio, y después clínica en la cabecera del enfermo. Mi inquietud investigadora me dijo, aquí pasa algo, y empecé a investigar. Y entonces descubrí que hay algo más. Y estos enfermos me decían, esto es la gloria, doctor. El que contacta con esta supraconciencia, esto es la gloria, esto es la divinidad. Cambia la vida de uno. Y entonces yo pensé, si estos lo consiguen, ¿por qué no lo puedo conseguir yo? Y entonces miré los métodos que conscientemente me permiten a mí contactar con la supraconciencia. Y el mejor método, sin lugar a dudas, como decía aquella señora o señorita, es la meditación o la oración devota. Cuesta más con la oración, pero hay personas que son capaces de orar devotamente y piensan solo pues, en Jesús, en la Virgen, lo que sea, centran su pensamiento en un solo, su mente en un solo pensamiento. Y entonces yo hice curso de meditación muy largo y avanzado. Ahora, por mi deformidad científica, le tengo que decir que yo meditaba con un electroencefalograma, ¿eh? Y veía lo que me pasaba y quedé boquiabierto. Yo tengo meditación y tengo las fotografías. Es decir, yo vi exactamente qué pasa con la meditación cuando medito, cómo cambian el tipo de ondas y pasan de una a otra. Coincide exactamente con lo que dicen. El Dalai Lama, en la Universidad de Wisconsin, él es muy amante de buscar la explicación científica de todo. Le pidieron que dejaran investigar a unos lamas muy evolucionados en meditación. Enseguida dijo que sí y mandó unos lamas muy evolucionados. Y entonces les hicieron estudios electroencefalográficos en condiciones basales, eran normales, y entonces les dijeron, pónganse en meditación. Y quedaron boquiabiertos, sorprendidos. Vieron lo que yo vi en el mío, cómo pasamos de ondas beta, de alta, media, baja, saltamos a alfa y saltamos a teta, momentos determinados, ondas teta. Ellos, cuando eran así, hay momentos que entonces ellos se desdoblan, se van. Conscientemente pasan a otro plano energético. Entonces entraban en una actividad gamma tremenda. Yo no he llegado nunca a esta situación. Es decir, que hay unos cambios en el electroencefalograma que te demuestran energéticamente que hay una energía que cambia. Y por esto yo hice la meditación y les puedo asegurar que es verdad esto. Es verdad. Vale, muchas gracias. De nada. Estamos totalmente fuera de tiempo. Total. Haremos la última pregunta y finalizaremos. Por culpa mía no cenarán hoy. ¿Ustedes han visto qué hora? Sí, doctor Segarra, Sí. muchas gracias por no hacer caso a sus colegas y difundir su experiencia. Es igual. Aquí a la derecha, doctor Segarra. Aquí, sí, perdón. Muchas gracias por difundir su experiencia y no hacer caso a sus colegas. Como usted dice, la vida es una evolución y somos energía. La energía ni se transforma ni se destruye. ¿Usted cree que vivimos otras vidas y qué piensa de los psiquiatras que hacen regresiones? Es muy buena la pregunta. Y sabía que saldría. Aquí es el tema de la reencarnación.
El tema de la reencarnación yo no lo comento porque estamos en un entorno católico, cristiano, católico. Ya saben que la Iglesia católica no acepta la reencarnación. Habla de la resurrección al final de los tiempos. Yo tampoco, también les he dicho que yo no soy ni vidente ni soy medio. No tengo la capacidad de decir si una persona pues, se reencarna y aparece en otro cuerpo o en otra forma. He hablado mucho con personas muy evolucionadas y sobre todo seguro que usted tiene experiencia con los trabajos de Brian Weiss y Ian Stevenson. Les diría casos, yo creo en la reencarnación, se lo digo, científicamente es cierta. Científicamente es cierta. Lo que dijo Teilhard de Chardin, en una sola vida no llegamos al punto omega, ni muchísimo menos. No le digo, por ejemplo, si hablamos de un Hitler o de estos personajes que se van con una vida realmente bastante deficitaria, ¿no? En los bardos que dicen el libro tibetano de los muertos estaría muy bajo en lo más material. Pero con la hipnosis avanzada se puede llegar a contactar con vidas pasadas. Sería espantoso si supiéramos nuestra vida pasada. No la sabemos. Pero se puede llegar a contactar en determinadas personas con la hipnosis avanzada. Y estos dos autores, sobre todo Ian Stevenson, hizo un estudio, tiene más de 2000 casos, y en niños es espectacular las cosas que vio. Les explicaría solo un caso para que ustedes vean. Tenía un caso, un paciente que fue a su consulta, psiquiatra, él es profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia. En su consulta, y le explicó que tenía una fobia tremenda a los aviones, no podía subir a un avión. En el momento que tenía que subir a un avión o se acercaba, le cogía nada, que era imposible subir. Hizo un estudio psicológico buscando el foco neurótico de este cuadro neurótico de este paciente. Y en la vida actual, después de psicoanálisis y tal, no encontró un foco. Este hombre es un gran defensor, Ian Stevenson, de la hipnosis avanzada y le hizo varias sesiones. Y en una de las sesiones le contó exactamente, está escrito esto en un libro y certificado. Le contó, yo era un señor que me llamaba fulanito, nombre y apellidos. Era piloto de un avión de caza. Modelo tal, tal. Matrícula tal, tal, tal. Estuve en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla del Pacífico tal, 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 y en la batalla tal, 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 salí, me tocaron, se incendió el avión, no pude saltar, cayó y se mató. Este hombre, como ya había hecho otros casos, dijo, aquí está el foco. De todas maneras lo quiero certificar. Ian Stevenson cogió estos datos y se fue al Ministerio de la Guerra de Estados Unidos. Exactamente lo que dijo este hombre, le dijeron, efectivamente, había un señor piloto que se llamaba así, así, así. Pilotaba este modelo de avión con esta matrícula. En la batalla tal lo tocaron y desapareció. Este hombre, al explicarle esto, perdió el miedo al vuelo y subió en avión. Y le puedo explicar otros casos de Ian Stevenson, incluso hablan de lo que se llama la xenoglosia. ¿Saben qué es la xenoglosia? Un niño que quiso ir a un país que no conocían y lo acompañó. Los padres estaban, pero ¿qué le pasa a este niño pequeño, nuestro hijo? Lo acompañó Ian Stevenson. Y cuando llegó allí dijo, el déjà vu, yo esto lo conozco. Aquí había una panadería, una herrera, no sé qué. Y dice, hombre, pero si hay edificios de cristal. Y Ian Stevenson dice, vamos al ayuntamiento a verlo. Lo miraron y exactamente lo que dijo, hacía 200 o 300 años, es lo que había. Y al salir de allí, el niño, sin decir nada, se pone a hablar la lengua. Esto se llama del país aquel, donde nunca había estado ni había estudiado. Esto se llama xenoglosia. Hay una serie de pruebas que no pueden negar la realidad esta. Lo que pasa es que yo, les repito, yo no soy vidente ni conozco esto, no tengo experiencia, todo esto son cosas que yo he leído, me han explicado, y cuando me lo preguntan tengo obligación de contestarlo. Yo creo rotundamente en la reencarnación.